Las fundaciones Espacio Público, Chile Transparente y el Observatorio de Gasto Fiscal hicieron un llamado al oficialismo y a la oposición a avanzar en una agenda que permita superar la crisis social que atraviesa nuestro país, pero para esto presentaron también una agenda contra la impunidad. Queremos conocer detalles de esta propuesta y para ello estamos junto a María Jara Quemada. Ella es directora de incidencia de Espacio Público. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. A ver, ¿por qué en este momento creen ustedes que es importante abordar este tema en particular? A ver, nosotros creemos que parte de lo que es origen de esta crisis social y política es una desconfianza muy alta hacia las instituciones políticas, pero también una sensación de abusos y de impunidad tanto del sector público como del sector privado. Que hay una sensación de una justicia diferente dependiendo de quién comete los delitos y qué tipo de delitos son. Por ejemplo, los llamados delitos de cuello y corbata. Y estas propuestas que nosotros hacemos las venimos haciendo de las distintas organizaciones hace muchos años atrás. De hecho, varias de ellas incluso también han sido consideradas dentro del informe de la Comisión Engel, que se entregó el año 2015 a la presidenta Bachelet. Pero o no ha habido voluntad política o por otras prioridades no se ha avanzado en estos temas. Y nosotros creemos que para tratar de hacer frente a esta crisis social y política se debe avanzar en tres frentes simultáneos. Uno es la agenda social corta que hoy en día se está discutiendo en el Congreso y que uno puede creer que se puede profundizar en ciertos aspectos, pero al menos ya se está discutiendo en el Congreso. Por otro lado, la nueva Constitución, que ya estamos empezando un proceso constituyente, pero un tercer tema que creemos que todavía no hay propuestas concretas y no se ha abordado es el tema de la impunidad y los abusos. Y ahí es donde nosotros, en el fondo, escogimos ciertas propuestas que creemos que son relevantes y que pueden abordarse en un corto plazo. Dejamos otras fuera, pero que también pueden subirse arriba a la conversación, pero creemos que es importante que en esto haya una señal potente y pronta. O sea, nosotros esperamos que efectivamente haya una agenda de este tipo discutiéndose en el Congreso antes del 31 de enero, que empieza el receso legislativo, y que hagamos cambios profundos en temas que siempre han estado un poco en la palestra, en la discusión, pero que muchas veces se dejan atrás hasta que no hay una crisis importante como lo que ocurrió, por ejemplo, con el financiamiento ilegal de la política. Antes de ir al detalle de las propuestas, ¿ven ustedes espacio disponible en el espacio parlamentario, fundamentalmente cuando hoy día no solo están discutiendo la ley de presupuesto, el tema de las pensiones, reforma a la salud en diferentes ámbitos, todas las demandas que hoy día plantea la ciudadanía en este más de un mes de manifestaciones, que hay espacio también para discutir estas materias, o ustedes creen que es este el espacio para hacerlo? O sea, nosotros creemos que efectivamente hay espacio, porque muchos de estos temas hay proyectos de ley presentados y que incluso se han discutido, que presentan algún avance, entonces mucho de ello no es empezar de cero. Ya hay propuestas concretas sobre la mesa, como te decía, de la Comisión Engel, por lo tanto no hay que empezar como a diseñar un nuevo sistema. Vemos que hay espacio, obviamente hay que compatibilizarlo con la agenda social, pero también el Congreso le ha puesto mucha urgencia a la tramitación legislativa. No están haciendo receso para las semanas distritales, están sesionando de lunes a viernes, por lo tanto creemos que hay espacio efectivamente para esto y sabemos que probablemente no vamos a tener una agenda completa aprobada de aquí al 31 de enero, pero sí que haya discusión, que hayan avances para que se den señales claras a la ciudadanía de que efectivamente este es un tema prioritario y se está haciendo algo al respecto. Y en materia constitucional, en la discusión constitucional que recién podría comenzar, ¿cómo ustedes ven posible? No sé si hay algo de política comparada, digamos, lo que han hecho otros países para avanzar en materias de transparencia, en materia anticorrupción. Bueno, efectivamente muchos de estos temas, porque también tienen que ver en cómo se diseñan las instituciones, el Congreso, el Poder Judicial, los municipios, por ejemplo, quizás también van a tener incidencia en esa discusión constituyente. Y efectivamente nosotros estamos esperando a ver qué pasa con el plebiscito primero, pero nuestra idea también es preparar material para que los delegados y delegadas constituyentes puedan tenerlos a disposición para efectivamente tenerlos presentes en una discusión constitucional. Porque mucho de lo que estamos viendo tiene que ver, por ejemplo, con el diseño del Congreso, que es un diseño que se hizo hace muchos años atrás, que ha tenido algunos cambios, pero quizás responde a una lógica más bien de los años 90, con una mirada luego de los años 2000, pero en muchos temas de participación ciudadana, por ejemplo, el origen de las leyes, no hay iniciativa ciudadana de ley, también la transparencia, cómo responden las causales de cesación en los cargos, por ejemplo, de los parlamentarios. Si nosotros quisiéramos establecer que un parlamentario puede dejar el cargo por faltas graves a la probidad, tendríamos que modificar la Constitución, no se puede hacer hoy en día por ley. Entonces, efectivamente, yo creo que muchos de esos temas se van a discutir en su momento con una mirada que ya tenemos de un país con una ley de transparencia de 10 años y efectivamente muchos de esos temas yo creo que van a quedar en la Constitución.
Pero lo que nosotros estamos planteando hoy en día son temas que se pueden hacer a través de ley, que no requieren, la mayoría de ellos, ningún cambio constitucional, entendiendo que en este minuto, salvo algo muy urgente, creemos que eso tiene que quedar para la discusión futura. Ahora, en materia de transparencia, han pasado un poco inadvertidos, digamos, en medio de toda la contingencia, pero solo en estos últimos días hemos conocido al menos 2 casos relevantes. Uno, el del exministro Lawrence Goldborn, quien era investigado por la emisión de facturas por cerca de 300 millones de pesos y que llega finalmente a un acuerdo pagando poco más de 11 millones y queda libre de esa causa. Y luego el caso que involucra, entre otros, a Gabriel Ruiz Tagle por el uso de información privilegiada, digamos, en acciones de blanco y negro, y que según publica este viernes el diario Financiero, pese a haber pagado una multa por el hecho de delación compensada, termina él, según calcula este periódico, una utilidad de 140 millones de pesos. Sí. ¿Cómo se evita eso? Esos son parte de los casos que nosotros creemos que se tienen que afrontar. O sea, estos son casos concretos, pero al final te demuestran que algunas partes de nuestro sistema no están funcionando bien. Entonces, por ejemplo, ¿Cómo deberían funcionar bien, siguiendo estos dos casos? Por ejemplo, nosotros creemos que se debería eliminar la facultad exclusiva del Servicio de Puesto Interno para querellas en caso de delitos tributarios. Acá es una facultad arbitraria. Es una facultad, claro. Acá, y además, en el fondo, el director del Servicio de Puesto Interno, si bien pasa por un concurso de ADP, finalmente es nombrado por el presidente de la República de una persona de su confianza, ¿ya? Lo que ha dicho Impuestos Internos en este y en otros casos es que a ellos lo que les interesa es recaudar. Exacto. Pero lo que pasa es que también ahí, bueno, el caso de financiamiento ilegal a la política también ahí se armó como se buscó el tema tributario porque en ese momento no eran delitos electorales. Luego de esos escándalos se reformaron las leyes de financiamiento de la política y hoy en día sí son delitos electorales. Pero también tenemos nuevamente que el CERVEL tiene la facultad exclusiva de querellarse. Y vimos en el caso de Tragamonedas como un enfrentamiento entre el Ministerio Público y el CERVEL, porque el CERVEL creía que no había antecedentes, el Ministerio Público sí, finalmente el CERVEL se querelló. Entonces, ahí también creemos que debiera revisarse esto. O sea, si bien hubo cambios recientes y hoy en día lo que ocurrió en el caso de financiamiento ilegal a la política no solo sería la arista tributaria, sino que también una arista de delitos electorales, creemos que tiene que revisarse la facultad de querellarse exclusivamente tanto el Servicio de Puesto Interno como del Servicio Electoral. ¿Eso con impuestos internos, en temas de delación compensada? En tema de delación compensada, para nosotros es un gran avance lo que se ha hecho. De hecho, nosotros estamos muy a favor de la delación compensada y creemos que, si bien el año pasado se incluyó en los delitos de corrupción como un atenuante, creemos que requiere una regulación mucho más robusta, incluyendo también protección de informantes y también evaluar la posibilidad de recompensa a informantes como existe en otros países, pero también una protección robusta. Que personas que denuncian casos de corrupción después no sean amedrentadas en su trabajo, en su entorno laboral, en su entorno familiar. O sea, hay que protegerlos porque no podemos exigir que hayan personas que sean héroe o heroína de que hagan estas denuncias y luego en el fondo sean amedrentadas. Entonces creemos que eso es muy relevante. Y la delación compensada creemos que es algo muy importante. Pero eso no puede obstar a que al final del día las sanciones, las multas, etcétera, sean realmente disuasorias y sean proporcionales. Es decir, que al final no te salga más barato cometer la infracción porque te quedas con un beneficio, pagando multa incluso, que no hacerlo. Que sería el caso de Ruiz Tagle, que sería el caso de Ruiz Tagle. Entonces, nosotros entendemos que se reduce esto porque efectivamente él se autodenunció. Y en ese sentido nosotros entendemos que opera bien el sistema porque quizás esto nunca se hubiera podido detectar y también hubo otras personas sancionadas por la denuncia de él. Pero el tema también que queremos ver es cómo logramos que al final tampoco se vaya con un beneficio para la casa. Y ahí, bueno, en algún minuto con el caso Cascada, el Tribunal Constitucional en el fondo limitó la capacidad de la Comisión de Mercado Financiera de imponer multas, ¿ya? Entonces tenemos que volver a rediseñar esto, creo yo, pero manteniendo cosas que nosotros consideramos muy positivas como de la delación compensada. Ahora, más allá de estos dos casos en particular, ¿qué otros temas de fondo ustedes ven como urgente, necesario para avanzar en materia de transparencia? Por ejemplo, el Congreso. O sea, nosotros creemos que el Congreso requiere una reforma profunda. Lo que te decía antes, creemos que tiene que regularse de mucho mejor manera las normas de conflicto de interés y las sanciones que llevan aparejadas, porque hoy en día pueden llegar hasta un 20-25% de una multa de la dieta mensual, que proporcionalmente es bajo. Entonces nosotros creemos que tienen que haber sanciones mucho más altas y disuasorias y que se correspondan con las infracciones que pueden cometer los parlamentarios, por ejemplo, cuando votan o promueven asuntos cuando tienen un conflicto de interés. Eso es muy grave y en la administración central eso te puede llevar a la destitución. Entonces, creemos que aquí en el tema de las sanciones, el régimen sancionatorio que tienen es bastante débil y bastante bajo. Y por otro lado, ellos no tienen una entidad externa que los esté sancionando y fiscalizando.
como si existe la Contraloría. Entonces nosotros creemos que eso también tiene que perfeccionarse. Tiene que haber mucho más transparencia y más control respecto del uso de sus asignaciones. Ahora estamos hablando de reducirlas y se ha armado toda una polémica por parte de los asesores y las personas que trabajan con los parlamentarios. Y yo creo que más que centrarnos en el monto exacto, es que eso efectivamente se utilice para lo que tiene que usarse. María, a propósito de eso último, efectivamente, digamos, se ha generado toda una controversia a partir de esta iniciativa ya aprobada en la Comisión de Constitución de la Cámara de rebajar el sueldo de los parlamentarios, pero que se ha hecho extensivo a colaboradores, digamos, de la labor parlamentaria, pero también a los jueces. Sí. Y a muchos les llamó la atención que este día jueves el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, haya dicho que si se rebaja el sueldo de los altos magistrados, esto podría poner en riesgo su independencia. ¿Cómo lo ven? Es complejo porque efectivamente la labor judicial y, por ejemplo, la del Ministerio Público tiene ciertas particularidades que quizás no tiene la de un parlamentario o la de un ministro o un subsecretario. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso ahí. Y yo creo que, si bien es algo que podemos discutir, cuáles creemos que son la renta que deben recibir estas altas autoridades, yo creo que es algo discutible, yo creo que no tenemos por qué quedarnos con una idea fija que lo de hoy es correcto. Yo creo que requiere un análisis mayor. Y creo que lo que pasó ayer, si bien es una señal importante, creo que al final se metió en el mismo saco a distintas entidades que tienen particularidades muy diversas. Ya, pero por ¿es ejemplo, aceptable decir, perdón, si yo no gano X, voy a ser menos independiente? Que es como lo han leído yo creo algunos. que no es 2 más 2 son 4. ¿Ya? Yo creo que no necesariamente es así. Pero dependiendo de cuánta sea la reducción, sí, efectivamente tú lo puedes hacer más vulnerables a la corrupción. Ya ves que algunos han leído que ya ganando X no dan muestras de total y absoluta independencia, por lo menos en algunos fallos, ¿no? Exacto, por eso ese es un tema no menor. Y lo mismo con los parlamentarios. Pero también tenemos que tener claro que el Poder Judicial, primero, tiene una carrera judicial que no tienen los parlamentarios. Segundo, muchas veces, tanto en la carrera judicial como en el sector público de la Administración del Estado, toda la escala de sueldo se rige desde la cabeza hacia abajo. Entonces, si tú vas a bajarle el sueldo a, por ejemplo, los ministros de la Corte Suprema o a los ministros y subsecretarios, puede generar el efecto colateral, indeseado, creo yo, de acuerdo a la discusión parlamentaria, de reducir toda la escala para abajo, incluso al que gana menos. Bueno, ayer mismo acá el alcalde de Independencia, digamos, nos daba cuenta también del caso de ellos, digamos, como alcaldes y alcaldesas, que también entrarían en esta reducción. Y el alcalde nos decía, sobre todo aquellos municipios más chicos, donde hoy día un alcalde o alcaldesa gana en torno a los 3 millones de pesos, si le rebajan el sueldo a la mitad, 1,5 millones, quedaría incluso abajo de lo que gana un jefe de servicio. Claro. Entonces, eso es muy complejo y yo creo que requiere mucho mayor análisis. Entonces, yo creo que hay que separar las discusiones respecto a los parlamentarios con otras autoridades. Y por otro lado... Perdón, pero en el caso de los parlamentarios, ¿tampoco se afecta su independencia? ¿No podría extenderse el argumento del vocero de la Corte Suprema? Lo que pasa es que yo creo que, primero, yo creo que son roles muy distintos y segundo, yo creo que hemos visto casos donde incluso con el sueldo de hoy se ha visto afectada la independencia de los parlamentarios. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos que tener controles bastante estrictos y sanciones bastante estrictas cuando eso pudiera pasar. O sea, es un tema más de control que de sueldo, en definitiva. Yo creo que en el caso de los parlamentarios sí. Pero por otro lado, yo creo que un tema que no ha entrado a la discusión y yo creo que es mucho más clave que el tema de la dieta es el tema de la función exclusiva. Los ministros, los subsecretarios, los alcaldes, los miembros del Poder Judicial tienen función exclusiva, salvo para hacer clases por determinadas horas a la semana. Los parlamentarios no. Y ya hemos visto casos, un caso que fue investigado y finalmente fue sobreseído, de un diputado que tenía una empresa, una consultora, y mientras le prestaba consultorías a una empresa minera, era presidente de la Comisión de Minería. Y a mi juicio eso es un conflicto de interés grave. O, por ejemplo, algunos que pueden ser abogados o abogadas y que siguen recibiendo dividendos de sus estudios jurídicos. Entonces, ellos tienen, las sociedades que tienen, etcétera, ellos tienen esa facultad, que a mí no me parece que la función de los parlamentarios debiera ser dedicación exclusiva, porque efectivamente por la dedicación que requiere, por la jornada y por los potenciales conflictos de interés que se abren, por lo tanto yo también me enfocaría a eso. Yo no me enfocaría solo en el tema del guarismo, de la dieta, del 50% o el número que sea, sino más bien, hagamos que efectivamente esto sea de función exclusiva, dedicación exclusiva y eliminemos también ciertos conflictos de interés. Ahora, en contrapartida, tanto en el caso de los parlamentarios como otras altas autoridades públicas, he escuchado también algunos análisis con el argumento siguiente. Si yo le rebajo el sueldo a todas estas figuras, digamos, todos estos servidores públicos, puede que solo postulen a esos cargos
aquellos que ya tengan una situación económica acomodada, llamémosla. Porque con esto no van a poder financiar una familia, sus gustos, sus gastos, y solo van a poder llegar hasta allí aquellas personas que ya tengan cierto nivel económico. ¿Qué se responde a ese argumento? O sea, yo creo que eso no se condice con la realidad chilena, ¿verdad? Porque muchos ganamos muchísimo menos que eso y podemos tener una vida relativamente satisfactoria. Entonces yo creo que eso no se condice, y también se ha dicho el argumento de que si bajamos mucho los sueldos no van a llegar las mejores personas. Va a bajar la calidad, Yo creo que eso tampoco se condice. Yo creo que acá hay un tema muy grande de vocación pública. Y finalmente yo creo que los estudios comparados han servido. O sea, el hecho de que efectivamente los parlamentarios chilenos sean de los que más ganan en comparación también con el ingreso mínimo y con la realidad ciudadana dice mucho. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también yo creo que, tal como tú dices, hay que buscar el equilibrio, y por eso tampoco, si bien hay que dar señales muy potentes y rápidas, yo creo que tampoco podemos legislar sin ver bien los impactos, y que muchas veces las legislaciones tienen impactos colaterales. Y no deseados muchas veces, que no estaban en la mente del legislador. Entonces yo creo que hay que buscar un monto que efectivamente, como tú dices, no los haga muy susceptibles también a ser capturados, porque eso no es lo que queremos, no nos interesa que sea así, y que, por otro lado, sea un monto que sea mucho más acorde a la realidad chilena. Y una última cosa, ya que se está planteando una reforma constitucional desde una hoja en blanco, ¿cómo ven ustedes, no sé si lo han podido analizar, la posibilidad de que algunos ya comiencen a esbozar de o reducir el número de parlamentarios o incluso generar un parlamento unicameral? Yo creo que eso todavía hay que estudiarlo. Tal como está el sistema actual hoy en día, yo no soy partidaria de reducir el número de parlamentarios. Hoy en día, con el sistema que tenemos bicameral y el sistema electoral que tenemos. ¿Por qué? Porque hicimos el cambio hace muy poco del sistema binominal. De hecho, no se ha implementado completamente. De hecho, no se ha implementado completamente. Y la idea de que hubiera más parlamentarios era también que fuera más representativo de las distintas realidades, movimientos, ideología, etc. Entonces, yo creo que hoy en día lo que necesitamos es más y mejor democracia y mejor representación. Y creo que si lo reducimos podría afectar indirectamente a eso que queremos y que yo creo que es más positivo para el país, bajo el lema de queremos menos parlamentarios, queremos menos gasto, no nos gusta el Congreso. Pero yo creo que lo que hay que trabajar es tener un mejor Congreso, más representativo, fortalecerlo, más transparente, que rindan cuenta, que sean sancionados de verdad cuando cometen infracciones, más que reducir el número de parlamentarios. Yo creo que eso no va a solucionar ninguno de los problemas por sí mismo, y lo de la dieta por sí mismo tampoco va a solucionar ninguno de los problemas, aunque pueda ser una señal muy potente. Muy bien, pues María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muy amable.